Me llamo Arturo Montes. Tengo 68 años, soy un auditor forense jubilado y vivo en las tranquilas afueras de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Durante 3 años, desde que falleció mi esposa Carmen, el silencio ha sido mi compañero constante. Mi hija Laura dice que se preocupa por mí, dando vueltas solo en esta casa tan grande. Por eso insiste en nuestras comidas semanales de los miércoles. Dice que es para que pase tiempo con mi nieto. Pero he aprendido que cuando Laura dice que algo es por mi bien, probablemente debería leer la letra pequeña. El miércoles pasado, durante una de esas reuniones familiares cuidadosamente orquestadas, mi vida dio un giro que nunca anticipé. Mi vecina me llamó, con la voz tensa por un pánico apenas controlado. Me preguntó si esperaba a alguien en casa. Cuando le dije que no, susurró las palabras que lo empezaron todo. Entonces, ¿por qué hay alguien cargando cajas en un camión de mudanzas en tu entrada? Antes de que la alarma pudiera registrarse completamente en mi mente, antes de que pudiera siquiera procesar lo que me estaba diciendo, escuché algo al otro lado de la mesa del restaurante que me heló la sangre. Mi hija, Laura, intercambió una mirada con su marido, Daniel. No era una mirada de preocupación o confusión. Era la mirada de 2 jugadores de póker que acaban de darse cuenta de que alguien ha visto sus cartas. Y entonces Daniel se rió. Fue un sonido corto y agudo, más parecido a un ladrido que a una risa real. Se contuvo rápidamente, disfrazándolo de tos, pero yo había pasado 40 años leyendo los delitos financieros de la gente en los números que dejaban atrás. Sabía reconocer la culpa cuando la escuchaba. En ese momento, comprendí que la verdadera amenaza para mi vida no era un extraño con un camión de mudanzas. Estaba sentada frente a mí, robándole patatas fritas del plato a mi nieto. Lo que no se daban cuenta era de que se estaban riendo de un hombre que había pasado 4 décadas desentrañando tramas de fraude por valor de cientos de millones de euros. Y un auditor forense sabe una cosa por encima de todo: cada delito, por muy inteligente que sea, deja un rastro de papel. Y me acababan de mostrar exactamente dónde empezar a buscar. El restaurante era uno de esos sitios de moda de kilómetro cero, en el barrio de Salamanca, el tipo de lugar donde el menú describe el viaje emocional de cada verdura. Laura lo había elegido, por supuesto. Siempre elegía restaurantes caros para nuestras comidas de los miércoles, y yo siempre pagaba. Era otro de esos patrones que había notado, pero que nunca había cuestionado hasta ahora. Me senté en un reservado diseñado para fotos de Instagram, no para la comodidad, viendo a mi nieto de 5 años, Mateo, empujar bastoncillos de boniato ecológico por su plato. El niño tenía los ojos de Carmen, ese mismo tono avellana cálido que solía hacer que mi corazón diera un vuelco. Mirarlo era a la vez un consuelo y una herida que nunca terminaba de sanar. Laura se sentó frente a mí, con su atención dividida entre su teléfono y una conversación de la que yo no era completamente partícipe. Mi hija se había convertido en una mujer hermosa, del tipo que sabía exactamente lo hermosa que era y lo empuñaba como un arma. Su esposo, Daniel, estaba sentado a su lado, con el brazo apoyado posesivamente sobre el respaldo de su silla. Era todo fachada y nada de sustancia. Un promotor inmobiliario que hablaba de negocios millonarios, pero que de alguna manera siempre necesitaba pedir dinero prestado para las cosas pequeñas. ¿Más agua, papá?, preguntó Laura, sin levantar la vista de su pantalla. Su voz tenía esa dulzura ensayada que alguna vez había confundido con afecto genuino. Sí, gracias, respondí, viendo a Mateo intentar construir una torre con sus patatas. Mi teléfono vibró contra la mesa. El identificador de llamadas mostraba a Teresa, mi vecina de 15 años. Teresa nunca llamaba a menos que algo anduviera mal. Era una ex-enfermera de urgencias que había visto demasiado como para entrar en pánico por cosas pequeñas. Respondí de inmediato. Arturo, se escuchó su voz, cortante y urgente. ¿Estás en casa ahora mismo? No, dije, apretando mi agarre en el teléfono. Estoy comiendo con Laura. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay un camión de mudanzas en tu puerta, dijo. Y pude escuchar el crujido de sus cortinas mientras miraba por la ventana. Uno grande, con varios operarios. Están sacando cajas de tu casa ahora mismo. Los estoy viendo. ¿Contrataste a unos de mudanzas? El mundo se inclinó. Mi casa.
La casa de Carmen. El lugar donde se guardaban todos los recuerdos de nuestros 42 años de matrimonio, siendo vaciado. Me levanté tan rápido que volqué mi vaso de agua. Los cubitos de hielo se esparcieron por la mesa como testigos huyendo. Laura, tengo que irme. Alguien está en mi casa. Alguien se está llevando cosas. Lo que esperaba era alarma. Lo que esperaba era que mi hija se levantara de un salto, agarrara sus llaves y se ofreciera a llevarme a casa de inmediato. Lo que obtuve en cambio fue esa mirada de una fracción de segundo entre Laura y Daniel, cargada de un significado que se suponía que yo no debía captar. Entonces Daniel se rió. Estaba mal. Todo al respecto estaba mal, el momento, el tono, la forma en que inmediatamente trató de tragárselo de nuevo. Lo convirtió en un ataque de tos, golpeándose el pecho teatralmente. Me fui por el otro lado, balbuceó con los ojos llorosos. Lo siento, Arturo. Seguro que no es nada. Probablemente sea solo un camión de reparto en la dirección equivocada. Ya sabes cómo se confunden esos GPS en tu urbanización. Laura asintió un poco demasiado rápido. Tienes razón. ¿Recuerdas cuando Amazon dejó esos muebles de jardín en casa de los García? Terminemos de comer y luego podemos ir todos a comprobarlo. No hay necesidad de entrar en pánico. Pero yo ya lo había visto. Ese destello de miedo en los ojos de mi hija rápidamente enmascarado. Esa risa de Daniel, como un hombre que ve como un castillo de naipes empieza a tambalearse. Durante 40 años, me gané la vida atrapando a la gente en mentiras que ni siquiera sabían qué estaban diciendo. Podía leer la culpa en la forma en que alguien sostenía una taza de café, detectar el engaño en el espaciado de los números en una hoja de cálculo. Y en ese momento, cada instinto que había desarrollado a lo largo de 4 décadas de trabajo forense gritaba que mi hija sabía exactamente lo que estaba sucediendo en mi casa. Dejé dinero en la mesa, le di un beso en la cabeza a Mateo y salí de ese restaurante sin mirar atrás. Pude sentir sus ojos sobre mí todo el camino, y supe con fría certeza que no solo conducía a casa para investigar un allanamiento. Conducía hacia la revelación que destruiría todo lo que creía saber sobre mi familia. El camión de mudanzas ya se había ido para cuando llegué. En su lugar había una ausencia, un espacio negativo que se sentía casi físico. Me quedé en la entrada de mi casa, mirando las marcas de los neumáticos en el hormigón y sentí que la primera ola de verdadero miedo me invadía. Teresa me recibió en la puerta principal, con el rostro arrugado por la preocupación. Tengo fotos, dijo, poniéndome su teléfono en las manos. El camión, la matrícula, los hombres cargando cajas. No sabía qué más hacer. Me desplacé por sus fotos con dedos temblorosos. Operarios profesionales, uniformes con el logo de una empresa que no reconocía, Mudanzas Premium Madrid. Habían cargado al menos una docena de cajas en el camión y yo no tenía idea de qué había en ellas. La Policía Nacional llegó 20 minutos después. 2 agentes, ambos lo suficientemente jóvenes como para ser mis nietos, tomaron mi declaración con paciente condescendencia. Buscaron huellas, no encontraron ninguna. Examinaron mis cerraduras, no encontraron señales de entrada forzada. Revisaron el sistema de seguridad que había instalado después de la muerte de Carmen, y aquí fue cuando apareció la primera grieta en lo que creía saber. Señor, dijo la agente principal, frunciendo el ceño ante su tableta. Según los registros de la empresa de seguridad, su alarma se desactivó ayer a las 2:47 utilizando el código maestro. Y la puerta principal se desbloqueó esta mañana a las 10:15, también con el código maestro. Nos aparece como acceso autorizado. Autorizado. La palabra flotaba en el aire como humo. No le he dado mi código a nadie, dije. Pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, supe que no eran del todo ciertas. Se lo había dado a Laura el año pasado cuando se ofreció a vigilar la casa mientras yo estaba en una cita médica. Se lo había dado porque era mi hija y confiaba plenamente en ella. Los agentes sugirieron que cambiara mis códigos, recomendaron que hiciera un inventario de mis pertenencias para ver qué faltaba y se fueron con el tipo de sonrisas compasivas que la policía reserva a los ancianos confundidos. No lo dijeron, pero pude verlo en sus ojos. Pensaban que esto era un asunto familiar.
Pensaban que mi hija probablemente solo había tomado prestadas algunas cosas sin preguntar. Y tal vez si yo hubiera sido otro tipo de hombre, habría aceptado esa explicación. Pero había pasado 40 años siguiendo el rastro del dinero, trazando los hilos invisibles del fraude a través de libros contables corporativos y cuentas personales. Sabía que los delitos no ocurren de forma aislada. Tienen raíces, patrones, historias. Lo que sea que estuviera pasando aquí no empezó con un camión de mudanzas en mi entrada. Empezó en algún otro lugar, en algún momento anterior, en un momento que no había reconocido como significativo y lo iba a encontrar. Después de que la policía se fue, caminé por mi casa con la atención metódica de un investigador de la escena del crimen. No buscaba lo que faltaba. Todavía no. Buscaba lo que era diferente. El escritorio de mi despacho en casa había sido revuelto. Nada obvio, solo pequeñas señales que solo alguien que se hubiera sentado en ese escritorio durante 30 años notaría. El ángulo de mi silla estaba mal. Los bolígrafos de mi portalápices apuntaban en la dirección equivocada. La fina capa de polvo de mi archivador había sido alterada. Marcas en forma de dedos visibles a la luz de la tarde. Alguien había estado revisando mis archivos, alguien que se había tomado su tiempo, que no había sentido la necesidad de apresurarse o esconder su presencia. Abrí el archivador con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Mis dedos encontraron la carpeta etiquetada Documentos de la propiedad y la saqué con una sensación de pavor que resultó estar plenamente justificada. La carpeta era demasiado ligera. Faltaban la mitad de los documentos. La escritura original de la casa, desaparecida. Mi copia del seguro de título, desaparecida. El papeleo del préstamo hipotecario que Carmen y yo habíamos pedido hace 15 años y pagado por completo, desaparecido. En su lugar había una sola hoja de papel que nunca había visto antes. Era una escritura de donación fechada hace 3 meses que transfería la propiedad de mi casa a algo llamado Inversiones Familiares Montes S.L. Mi firma estaba en la parte inferior, notariada y testificada. Excepto que yo nunca la había firmado. Nunca había oído hablar de Inversiones Familiares Montes S.L. Y ciertamente nunca había accedido a regalar la casa donde había vivido durante 35 años, la casa que valía, según mi última evaluación del IBI, 1,4 millones de euros. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. Pero mi mente, entrenada por décadas de análisis forense, ya estaba corriendo por delante. Una escritura de donación no vende una casa. Transfiere la propiedad sin ningún intercambio de dinero, generalmente entre familiares o a sociedades de cartera. Es una herramienta común en la planificación patrimonial. También es una herramienta común en el abuso financiero de ancianos. Alguien había falsificado mi firma y me había robado mi casa y ese alguien casi con certeza tenía mi código de seguridad, conocía mi sistema de archivo y se sentía lo suficientemente cómodo en mi casa como para pasar tiempo buscando en mis documentos. El rostro de mi hija cruzó por mi mente, seguido inmediatamente por la risa nerviosa de Daniel. No. Empujé el pensamiento lejos, pero seguía volviendo como una marea contra las rocas. Esa noche no dormí. Me senté a la mesa de la cocina con mi portátil y un bloc de notas legal, haciendo lo que había hecho durante 40 años. Seguí el dinero. Lo primero que hice fue comprobar el registro de la propiedad online. En España los registros son públicos y, en cuestión de minutos, había confirmado mis peores temores. Según el registro de Pozuelo, mi casa había sido transferida a Inversiones Familiares Montes S.L. hace 3 meses. La S.L. en sí había sido registrada en Luxemburgo hace 6 meses, su propiedad oculta tras las leyes de privacidad corporativa por las que ese país era famoso, pero yo había trabajado en casos de fraude corporativo que involucraban empresas pantalla luxemburguesas antes. Sabía cómo escarbar más profundo. A continuación, saqué mis informes de crédito del Banco de España y los registros de morosidad. Los resultados me hicieron un nudo en el estómago. Hace 3 meses, alguien había sacado un préstamo con garantía hipotecaria sobre mi propiedad por 600.000 euros. El prestamista era el Banco de la Península y el préstamo figuraba como al corriente, lo que significaba que se estaban haciendo los pagos, pero no por mí. Yo nunca había solicitado este préstamo, nunca había firmado ningún papel, nunca había recibido ningún fondo. Revisé mis cuentas bancarias.
Los ingresos de mi pensión llegaban con normalidad. Los pagos de la seguridad social eran correctos. Las cuentas de inversión que Carmen y yo habíamos construido durante 40 años estaban intactas. En la superficie, todo parecía estar bien. Pero yo sabía mejor que confiar en la superficie. Entré en la web del Banco de la Península e indagué en su portal de banca online. La cuenta del préstamo estaba allí, vinculada a mi DNI, pero asociada a una dirección de correo electrónico que no reconocía. Alguien había configurado el acceso online utilizando mi identidad, pero su propia información de contacto. La cuenta mostraba 600.000 euros desembolsados en un solo pago hace 3 meses. El dinero se había transferido inmediatamente a una cuenta en un banco diferente. Los pagos se estaban haciendo desde esa misma cuenta externa. Solo los pagos mínimos, lo justo para mantener el préstamo al corriente y evitar que saltaran las alarmas. Estaban desangrando mi casa mientras mantenían las apariencias. Era el clásico comportamiento de fraude, del tipo que había visto 100 veces en mi carrera. Mantén los pagos al día para que nadie mire de cerca, extrae el valor máximo y luego desaparece antes de que llegue la factura. Pero, ¿quiénes eran ellos? La SL de Luxemburgo era un callejón sin salida sin una orden judicial. La dirección de correo electrónico en la cuenta era un Gmail genérico que podría pertenecer a cualquiera. Necesitaba otro ángulo. Pasé las siguientes 3 horas revisando cada pieza de correo que había recibido en los últimos 6 meses. Yo lo guardaba todo, un hábito por el que Carmen solía burlarse de mí. Ahora, ese hábito podría salvarme la vida. Lo encontré enterrado en una pila de hace 4 meses. Una carta del colegio notarial confirmando mi cita el 15 de marzo para que se notariaran unos documentos. La carta me agradecía el uso de su servicio de notaría a domicilio y esperaba que estuviera satisfecho con Silvia Navarro, la oficial de notaría que había visitado mi casa. Yo nunca había programado a un notario. Nunca había conocido a nadie llamado Silvia Navarro. Y el 15 de marzo, según mi calendario, había estado en el ambulatorio haciéndome mi revisión anual. Laura me había llevado a esa cita. Laura había insistido en llevarme, de hecho, diciendo que le preocupaba que condujera solo después de estar en ayunas para los análisis de sangre. Laura sabía que estaría fuera de casa durante al menos 2 horas esa mañana. Las piezas iban encajando, cada una más dolorosa que la anterior. Pero necesitaba algo más que sospechas. Necesitaba pruebas. Pensé en llamar a Laura y enfrentarme a ella directamente. El padre que hay en mí quería creer que había una explicación. Tal vez alguien le había robado su identidad también. Tal vez Daniel había hecho todo esto sin que ella lo supiera. Tal vez estaba equivocado en todo. Pero el auditor forense que hay en mí sabía la verdad. Una confrontación le daría tiempo para prepararse, tiempo para destruir pruebas, tiempo para inventar una historia. Si mi hija realmente estaba haciendo esto, y cada pieza de evidencia apuntaba en esa dirección, entonces lo había estado planeando durante meses. Tendría contingencias, explicaciones, formas de hacerme dudar de mi propia cordura. Necesitaba un aliado, alguien que pudiera ayudarme a navegar por las complejidades legales de lo que enfrentaba, alguien que no le debiera lealtad a mi hija. A la mañana siguiente, llamé al número que había guardado en mi cartera durante 15 años. Víctor Reyes había sido el inspector jefe de la UDEF en un caso masivo de fraude a un fondo de pensiones en el que yo había trabajado como perito experto. Habíamos pasado 6 meses juntos en una sala de conferencias construyendo el caso que finalmente envió a 3 ejecutivos a prisión. Se había retirado de la policía hacía 2 años y había abierto su propia agencia de investigación. Y nunca pensé que necesitaría sus servicios. Víctor, dije cuando respondió, soy Arturo Montes. Necesito tu ayuda. 45 minutos después, estaba sentado en su despacho en el centro de Madrid contándole todo. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo momento. Arturo, dijo finalmente. Esto va a ser difícil de escuchar, pero tengo que decirlo. Todo lo que describes apunta al abuso financiero de ancianos por parte de un miembro de la familia. Es más común de lo que la gente piensa y casi siempre involucra a alguien en quien la víctima confía plenamente. El hecho de que usaran tu código de seguridad,
conocieran tu sistema de archivo y programaran al notario para un día en que estarías fuera de casa, me dice que esto fue planeado cuidadosamente por alguien de tu círculo íntimo. Lo sé, dije. Solo necesito que me ayudes a probarlo. Víctor asintió lentamente. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a solicitar judicialmente los registros de ese servicio notarial. Silvia Navarro tendrá que testificar sobre quién apareció realmente en tu casa ese día y firmó esos documentos. Segundo, vamos a levantar el velo corporativo de esa SL de Luxemburgo. Tengo contactos que se especializan exactamente en este tipo de trabajo. Tercero, vamos a rastrear a dónde fueron esos 600.000 euros después de que salieron del banco. El dinero siempre deja un rastro. Y cuarto, hizo una pausa, mirándome a los ojos con simpatía. Vamos a hacer todo esto sin que tu hija lo sepa. Tienes que seguir actuando con normalidad. ¿Puedes hacer eso? Pensé en la cara de Laura en el restaurante. Ese destello de miedo rápidamente ocultado. He estado actuando con normalidad rodeado de delincuentes toda mi carrera, dije. Puedo hacerlo un poco más. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Continué con nuestras comidas de los miércoles, sentado frente a Laura y Daniel, charlando sobre la guardería de Mateo y el supuestamente floreciente negocio inmobiliario de Daniel. Sonreí cuando Laura me enseñó fotos de unas vacaciones en Canarias que debieron costar miles de euros. Asentí con simpatía cuando Daniel se quejó de problemas de liquidez. Y cada noche, recibía actualizaciones de Víctor que despegaban otra capa de la traición. La oficial de notaría, Silvia Navarro, había sido fácil de encontrar y más fácil de quebrar. Cuando el investigador de Víctor apareció con pruebas de que había notariado documentos fraudulentos, se derrumbó en cuestión de minutos. Confirmó que Laura había sido la que la contrató, había sido la que presentó los documentos, había sido la que falsificó mi firma, mientras Silvia fingía no darse cuenta de que el supuesto Arturo Montes era una mujer 3 décadas más joven que la foto en el DNI que había presentado. La SL de Luxemburgo estaba registrada a nombre de un bufete de abogados especializado en privacidad corporativa, pero los contactos de Víctor descubrieron que los estatutos de la empresa habían sido redactados por un abogado local llamado Marcos Cobeña. Cuando revisamos los expedientes de otros clientes de Marcos Cobeña a través de los juzgados, encontramos el nombre de Daniel en una docena de otras sociedades pantalla. La mayoría de ellas conectadas con negocios inmobiliarios fallidos y una sentencia por fraude civil que se había resuelto en silencio. Y el dinero, los 600.000 euros, había sido transferido a Inversiones Familiares Montes S.L., y luego distribuido inmediatamente. 200.000 euros para pagar las deudas de las tarjetas de crédito de Daniel. 150.000 euros para la entrada de una casa en Marbella que estaba a nombre solo de Laura, 100.000 euros en una cuenta de bolsa que mostraba operaciones agresivas con pérdidas y 150.000 euros que simplemente se habían esfumado en retiros de efectivo durante 3 meses. Habían cogido todo lo que valía mi casa y ya se habían pulido la mayor parte, y planeaban llevarse más. El equipo de Víctor había encontrado correos electrónicos entre Laura y un agente inmobiliario discutiendo la venta de mi casa. Planeaban ponerla a la venta en 6 semanas utilizando la escritura de donación fraudulenta para establecer la propiedad. El precio de venta era de 1,3 millones de euros. Iban a vender mi casa a mis espaldas y embolsarse las ganancias, y yo no tendría ninguna base legal para detenerlos porque, según el registro de la propiedad, ya no era el dueño. Tenía que actuar. Pero Víctor aconsejó paciencia. Tenemos suficiente para demostrar el fraude, dijo. Pero no solo queremos detenerlos. Queremos destruir su capacidad de hacerle esto a cualquier otra persona, y eso significa hacer que admitan lo que han hecho, dejándolo grabado. Me explicó su plan y me di cuenta de por qué había sido el mejor inspector de la UDEF. No se trataba solo de seguir el dinero. Se trataba de comprender la psicología de las personas que lo robaban. 3 días después, invité a Laura y Daniel a cenar a mi casa. Les dije que tenía algo importante que discutir sobre mi testamento y mis bienes. Observé cuidadosamente la cara de Laura cuando pronuncié esas palabras y vi el destello de avaricia que intentó esconder detrás de su preocupación. Por supuesto, papá, dijo. De hecho, queríamos hablar contigo sobre eso, ya sabes, solo para asegurarnos de que todo esté en orden para el futuro. ¿El futuro? Se refería al futuro en el que yo estuviera muerto y ella estuviera gastando mi dinero.
Preparé el famoso cordero asado de Carmen usando su receta, la cual había memorizado a lo largo de 4 décadas de matrimonio. Puse la mesa con nuestra vajilla de boda. Hice que todo fuera lo más normal y cómodo posible. Llegaron a las 8 de la tarde, con Mateo a cuestas. Mi nieto corrió a mis brazos, y por un momento, el dolor de lo que estaba a punto de suceder casi me abruma. Este niño pequeño crecería sabiendo que su madre era una delincuente. Esa era una herida que nunca sanaría del todo. Pero no podía dejar que el sentimentalismo me detuviera. Tenía un trabajo que hacer. Nos sentamos a cenar y dejé que guiaran la conversación. Laura habló de cómo le preocupaba que estuviera solo en esta casa tan grande. Daniel mencionó una encantadora residencia de ancianos de la que había oído hablar. Estaban preparando el escenario, construyendo hacia su discurso, y yo dejé que pensaran que estaban teniendo éxito. Finalmente, sobre el café y el postre, Laura puso su mano sobre la mía. Papá, dijo, con la voz suave por una emoción ensayada. Hemos estado pensando. Esta casa es mucho trabajo para que tú la mantengas. El jardín, la piscina, todas esas reparaciones y el IBI deben de ser una barbaridad. Daniel y yo nos preguntábamos si tal vez podrías considerar venderla y mudarte a un lugar más manejable. Miré su mano sobre la mía y recordé el día que nació, lo diminutos que habían sido sus dedos, lo ferozmente que había jurado protegerla. Recordé enseñarle a montar en bicicleta, acompañarla al altar, sostener a Mateo por primera vez. Luego recordé la firma falsificada en la escritura de donación. En realidad, dije, manteniendo la voz firme. He estado pensando en eso también. De hecho, he estado pensando bastante en mi patrimonio últimamente. Los ojos de Laura se iluminaron. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante. De verdad, dijo Laura. Eso es maravilloso, papá. Solo queremos lo mejor para ti. Sé exactamente lo que queréis, dije. Y luego coloqué una carpeta de cartulina en la mesa entre nosotros. El rostro de Laura palideció. La mano de Daniel se sacudió, volcando su vaso de agua. No hice ningún movimiento para limpiar el derrame. Solo los miré. Esa carpeta contiene copias de la escritura de donación fraudulenta que registrasteis en el registro de la propiedad, dije, con una voz plana y tranquila. La misma voz que había usado en mis declaraciones judiciales durante 40 años. También contiene los registros bancarios que muestran el préstamo con garantía hipotecaria de 600.000 euros que sacasteis en mi nombre. El extracto que muestra a dónde fue ese dinero, incluyendo la casa de Marbella, el pago de las tarjetas de crédito y la cuenta de inversiones. El testimonio de Silvia Navarro, la oficial de notaría a la que contratasteis para ser testigo de la falsificación de mi firma, y los correos electrónicos entre vosotros y el agente inmobiliario planeando vender mi casa en 6 semanas. Laura estaba llorando ahora, si por miedo o por vergüenza, no podía decirlo. Daniel parecía estar calculando sus opciones, sus ojos disparándose hacia la puerta. Por favor, no intentes huir, le dije a él. Hay un coche de la Policía Nacional aparcado al otro lado de la calle. Esto es un caso penal ahora. Estafa, fraude bancario y abuso económico de ancianos. Víctor Reyes os manda saludos. El rostro de Daniel se volvió gris. Papá. Balbuceó Laura. Por favor, no lo entiendes. Estábamos desesperados. El negocio de Daniel fracasó. Íbamos a perderlo todo. Solo intentaba proteger a mi familia. Iba a devolverlo todo. ¿Te lo juro? Miré a mi hija, a esta mujer a la que había amado incondicionalmente durante 43 años y sentí que algo cambiaba dentro de mí. El padre que la había llevado de la mano en su primer día de colegio, que había bailado con ella en su boda, que había llorado de alegría cuando nació Mateo. Ese padre seguía ahí. Pero sentado a su lado ahora estaba el auditor forense que había pasado toda una vida viendo a la gente intentar justificar sus crímenes. No estabas intentando proteger a tu familia, dije en voz baja. Estabas intentando robarle. Hay una diferencia. La siguiente hora fue un borrón de actividad. El equipo de Víctor llegó con los agentes de policía. A Laura y Daniel les leyeron sus derechos. Mateo lloraba, confundido, y lo abracé mientras unos extraños se llevaban a sus padres.
En las semanas que siguieron, se hizo evidente el alcance total de su plan. Este no había sido un acto desesperado de una sola vez. Daniel había estado ejecutando variaciones de esta estafa durante años, dirigiéndose a parientes ancianos e inversores vulnerables. Laura había sido su cómplice desde el principio. Ya habían defraudado a la tía de Daniel en Alicante por 300.000 euros y planeaban atacar a los primos de Laura en Asturias a continuación. La fiscalía le ofreció a Daniel un trato si testificaba sobre las otras personas involucradas en sus diversas tramas. Lo aceptó. Laura, enfrentada a la montaña de pruebas en su contra, se declaró culpable para evitar el juicio. Fue sentenciada a 4 años de prisión. Daniel a 6. Mi casa fue devuelta a mi nombre. Los embargos fraudulentos fueron eliminados. Los contactos de Víctor en la industria de servicios financieros me ayudaron a congelar mi crédito y asegurar mis cuentas contra futuros ataques. El dinero que habían robado había desaparecido en su mayor parte, pero la venta de la casa de Marbella y el embargo de sus otros activos recuperaron unos 200.000 euros. No fue suficiente para resarcirme del todo. Nada volvería a resarcirme jamás, pero fue justicia. Y a veces la justicia es lo único que puedes rescatar de entre los escombros. Mateo vive ahora con la hermana de Carmen, mi cuñada, que siempre había sospechado de Daniel, y lo está criando con la estabilidad que necesita. Lo veo todos los fines de semana. Le cuento historias sobre su abuela, sobre la mujer que lo habría amado tan ferozmente que le habría quitado el aliento. No le digo la verdad sobre su madre. Todavía no. Algún día, cuando sea mayor, lo aprenderá por sí mismo. Pero por ahora, dejo que crea que sus padres tomaron algunas malas decisiones y están pagando las consecuencias. Eso se acerca bastante a la verdad. Todavía tengo mis comidas de los miércoles, pero ahora son con Teresa, mi vecina, y Víctor, que se ha convertido en un amigo inesperado. Nos sentamos en ese mismo restaurante de Kilómetro Cero en el barrio de Salamanca, y hablamos de nietos, de golf y del clima. Cosas normales, cosas seguras. A veces pienso en Laura en su celda de prisión y siento algo que no puedo nombrar exactamente. No es satisfacción. No es dolor. Es algo más frío y más permanente, como una cicatriz que ha sanado pero nunca deja de doler. Toda esta experiencia me enseñó algo que ojalá hubiera aprendido sin una lección tan dolorosa. La confianza no es lo mismo que el amor. Puedes amar a alguien por completo y aún así verificar lo que te dice. Puedes mantener a tu familia cerca mientras te proteges de sus peores impulsos. El amor incondicional es algo hermoso, pero la confianza incondicional es peligrosa. También aprendí que la jubilación no significa que tus habilidades se vuelvan inútiles. Durante 40 años, seguí el dinero y atrapé a las personas que lo robaron. Pensé que esos días habían quedado atrás. Pero cuando el crimen llegó a mi propia puerta, perpetrado por mi propia sangre, esas mismas habilidades salvaron todo lo que había trabajado toda mi vida para construir. Algunas personas podrían preguntarme si me arrepiento de haber entregado a mi propia hija. Algunas personas podrían decir que la sangre debería haberla protegido de las consecuencias, que la lealtad familiar debería haber estado por encima de la justicia. Para esas personas, tengo una respuesta sencilla. Dejó de ser mi hija en el momento en que decidió que yo era solo un activo que debía ser liquidado. Le debía mi amor y siempre amaré a la niña que solía ser. Pero no le debía mi casa, mi seguridad ni mi silencio.